Si crees que el mercado está manipulado, tengo una mala noticia, siempre lo ha estado. Además, tengo una noticia todavía peor. Si no entiendes cómo funciona esta manipulación, tú eres la materia prima. Te voy a explicar no solo cómo evitarla, sino que además cómo poder aprovecharte de esta manipulación para tú poder ganar dinero en el mercado. Así que, sin más dilación, empezamos con este vídeo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tengamos todos clarísimo qué es la manipulación de mercado. Bueno, la manipulación de mercado para muchos de vosotros serán movimientos que rompen vuestras expectativas, movimientos que tocan vuestros stop loss o simplemente ballenas claramente malintencionadas que lo que quieren es tumbar el precio o moverlo al lado contrario al que tú has entrado para liquidarte. Bueno, el mercado no es exactamente eso, las liquidaciones no son exactamente eso. Vamos a hablar de por qué el mercado como tal, esto no va de ballenas, esto no va de, ya os digo, de actores, de mal actores del mercado, esto va del propio mercado que va siempre a hacer el máximo daño posible. Y tú, en este caso, siendo un retailer completamente normal y sabiendo las nociones básicas de trading, estás cayendo en la trampa del mercado y estás siendo liquidado por unas puras manipulaciones que se ven diariamente en el sector, tanto cripto como cualquier otro. Al final, lo que hay que tener en cuenta es que el mercado se mueve por órdenes. Y estamos hablando de órdenes que se acumulan en niveles clave. Cuando hay un soporte súper importante, todo el mundo empieza a poner el stop loss en esa misma zona de soporte. Y esa zona se vuelve una zona candente. Veámoslo en el gráfico y os voy a enseñar exactamente a qué es lo que me refiero. Fijaos, por ejemplo, en este caso estamos en el gráfico de Bitcoin, en gráfico de una hora, y lo que podemos ver es que Bitcoin ha ido directamente al romper la zona de los 86, 85 mil dólares, sobre todo 86 mil, porque había muchas liquidaciones acumuladas. ¿Qué son exactamente esas liquidaciones y cómo se acumulan estas liquidaciones en el mercado y por qué Bitcoin va directo a tocar esas liquidaciones? Que esto es muy importante. Bueno, veámoslo en el gráfico. Quiero que veamos el gráfico de Bitcoin. Atención a esto. En el gráfico de una hora de Bitcoin, posiblemente podíamos ver uno de los mayores soportes que teníamos desde hace tiempo. Estamos hablando de un soporte en la zona de 86.700 dólares, sería toda esta zona de soporte de por aquí, que no rompíamos desde el 22 de diciembre de 2025. Además también teníamos un patrón que básicamente teníamos también otro soporte que ahora mismo estaba por la zona de 87.500 dólares, que estaba también actuando como soporte. Por lo cual, ¿qué es lo que pasa con el mercado? Fijaos que esto es muy sencillo. Toda esta zona, desde el 22 de diciembre de 2025, toda la gente que quiere entrar en long en Bitcoin, lo que hace es comprar, meter posiciones en long, ¿vale? Y el stop loss, ¿dónde lo pone? Bueno, lo normal para un retailer sería poner el stop loss por debajo del mínimo anterior, que el mínimo anterior sería este de aquí que marcamos el 24 de diciembre, ¿vale? De hecho voy a marcarlo, la línea la voy a marcar directamente en el mínimo anterior, que sería este de aquí. Este es el mínimo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 22, en este caso, desde el 19 de diciembre, se han ido acumulando posiciones en long y todas estas posiciones, o la gran mayoría de ellas, tenían el stop loss en un mismo lugar. En la zona de aquí, en la zona de 86.320 dólares. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones tu stop loss justo donde está el soporte o justo por debajo del soporte? Pues que llega la manipulación de mercado, llega la ruptura falsa, la ruptura trampa y todo este tipo de movimientos que decimos que son ballenas que vienen a hacer daño, no son exactamente las ballenas que vienen a hacer daño. No es que las ballenas vayan directamente a por ti que has abierto esa operación, sino que tú eres parte de las masas. Y tú has puesto tu stop loss o tu precio de liquidación en el mismo nivel que lo ha puesto todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado necesita liquidez. Al final, cuando a ti te tocan un stop loss, le estás dando tu dinero a la persona que te ha hecho tocar el stop loss. Quiere decir, si tú estás en short y pierdes tu dinero, alguien que está en long está ganando dinero. ¿Vale? Esto es muy sencillo de ver. Entonces, repito, si todo el mundo tiene el stop loss en una misma posición y necesita el mercado algo de liquidez, necesita que haya movimientos al alza, ¿qué pasa cuando liquidan a un short? No, en este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué pasa cuando liquidan a un long? ¿Vale? Porque si el mercado cae hasta esta zona de por aquí, están liquidando longs. Pues cuando el long se ve liquidado, se ve obligado a básicamente vender su posición. Tenía Bitcoin comprado y se ve obligado a venderlo por las liquidaciones. En este caso, aquí lo que se produce es una pequeña cascada de liquidaciones
que es simplemente que mucha gente está siendo liquidada, muchos longs están cerrando sus posiciones en longs y eso da lugar a un poquito más de caídas de lo habitual, porque al fin y al cabo están aumentando la presión vendedora, y en este punto aquí, cuando ya no hay nadie en long y ya se ha llevado toda la liquidez que hay de por medio, es cuando el precio suele hacer los movimientos contrarios. Es decir, si has tenido una falsa ruptura hacia abajo, luego viene el gran rebote. Y si has tenido una falsa ruptura hacia arriba para liquidar, lo normal es que luego haya la gran caída. Así es como funciona el mercado, así es como funciona la liquidez y así es como se pueden aprovechar estos movimientos. Ahora veremos exactamente cómo aprovecharlos, ¿no? Pero bueno, simplemente para que entendáis, ¿vale? Esto es muy importante que entendáis de que el mercado no está yendo en tu contra. El mercado está yendo en contra de la mayoría. Y si la mayoría tiene stop loss ahí y tú eres uno más, en ese punto lo tienes complicado. ¿Cómo te puedes haber salvado de esta manipulación en concreto que estamos viendo? Bueno, imagínate que yo tengo un long desde los 88.000 para ponerlo clavado, ¿vale? El 88.000 yo le meto un long y mi TP está muy por arriba, la zona de 100.000, pongámonos, ¿vale? Lo importante es tener en cuenta que el stop loss no debe estar muy ajustado, no tiene que estar justo en el soporte, ni ajustado al soporte, porque entonces, fijaos lo que hubiera pasado, me hubieran tocado el stop loss. Siempre hay que dejar un margen extra, ¿vale? Y en este caso, ¿hasta qué punto vale la pena dejarse, en este caso, el stop loss? Debería ponerlo $100 por debajo del soporte, $200, $500 por debajo. Para eso tenemos, por ejemplo, en este caso, Trading Difference, las liquidaciones. ¿Dónde terminan las liquidaciones? Las liquidaciones terminan en $85.750. Estamos hablando de que en este punto necesitamos mover el stop loss hasta los más allá de los $85.700. Por ejemplo, 85.660 o 85.600, más o menos toda esta zona de por aquí. Aquí, básicamente, te encontrarás lo siguiente. Bitcoin va a hacer esa ruptura trampa. Bitcoin va a liquidar a todo el mundo. Bitcoin va a liquidar todas las posiciones en long que hay, pero no la tuya, porque la tuya está más abajo. Entonces siempre tienes que estar, si estás en long, con el stop loss por debajo de la zona de liquidaciones, por debajo de donde lo tiene todo el mundo. Y si estás en short, en este caso, tienes que tenerlo por arriba de la zona de liquidaciones, por arriba de todo el mundo. No puedes ajustarte tanto el stop loss, y esta herramienta y esta idea general de manipulaciones, rupturas trampas y demás son clave para saber dónde ponerte el stop loss y que tú no seas parte de esto. Y de hecho hay más. Esto es el cómo hacer que no te pille las manipulaciones, ¿vale? Pero hay más. Puedes aprovecharte de estas manipulaciones. En vez de abrir un long en la zona de 88.000, tú puedes abrir un long justo en la zona de manipulaciones. Imagínate que tú sabes que lo normal es que Bitcoin vaya a liquidar la zona de abajo. Entonces, tú puedes marcarte un pedazo de long en la zona de liquidaciones. Quiero decir, si tú, en vez de abrir el long en los 88, los abres aquí abres el long, en la zona donde todos los longs van a ser liquidados, es donde tú abres tu operación. Ahí es donde tú estás yendo en contra de todos los que están perdiendo dinero. Por lo cual, si esos están perdiendo dinero, lo normal es que el dinero fluya a alguien más. En este caso, lo más probable es que fluya hacia ti. Entonces, abres una operación justo en $86.200, justo en la zona de liquidaciones. Y fíjate de que tienes un riesgo-beneficio súper bueno y que puedes ajustarte muchísimo el stop loss porque sabes, en este caso, igual que antes, que si Bitcoin baja más allá de los 85.600, ya sí la ruptura es muy probable que sea cierta. Y fíjate lo que tenemos aquí. La misma operación que teníamos antes con Bitcoin mandándolo a 100.000, aquí tienes un 20 de riesgo-beneficio, quiere decir, por cada dólar que te juegas, ganas 20. En la otra operación que teníamos de 88.000, fijaos la gran diferencia, ¿de acuerdo? Tenemos la misma operación exacta, fijaos, que envía a Bitcoin a la zona de 98.000 como estábamos antes, y el riesgo-beneficio aquí simplemente es de 3,9. Sigue siendo una muy buena operación, pero fijaos la diferencia entre un 4 de riesgo-beneficio y un 20 de riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque estás aprovechando la zona de liquidaciones, estás aprovechando la zona manipulada, esa ruptura trampa, para ahora que han liquidado todos los longs, yo me meto en long. Así es como hay que pensar en el mercado, ¿vale? Y así tú puedes ver exactamente igual que las ballenas
todas las operaciones que hay aquí, puedes ver todos los stop loss y todas las liquidaciones que hay en la zona, y tú sabes que el precio se va a sentir atraído hasta esta zona, y cuando ya finalmente el precio ha liquidado esta zona, tú puedes entrarle, porque ya no queda gente en long, y cuando ya no queda gente en long, el mercado sube, y cuando ya no queda gente en short, el mercado cae, porque solo unos pocos ganan y muchos pierden, y la mayoría que pierden los ves aquí, los ves en la liquidez, los ves en los movimientos manipulados, los ves en todo este tipo de activos que lo que hacen es darte muchísimas pistas. Te puedo enseñar más ejemplos sin ningún tipo de problema. Quiero que veas esto. Fijaos en este gráfico de Ether. En este caso teníamos el suelo que marcamos el 20 de enero de 2026 aquí, en la zona de 2874. ¿Vale? Toda esta zona de aquí, todo este tiempo que hemos estado por encima de la zona del mínimo anterior, la gente ha empezado a acumular longs. La gente dice se va para arriba, se va para arriba, se va para arriba. ¿Y qué te va a decir la gente? Si baja por debajo del mínimo anterior, si baja por debajo de este mínimo, ya veis, Ether en este caso se va para abajo. ¿Qué pasó? Ether llegó, te marcó aquí una mecha por debajo, te rompió el mínimo anterior simplemente durante 5 minutos. Se liquidó toda esta zona de aquí, todos esos stop loss que había por debajo del mínimo anterior, se los liquidó. Y a partir de ese punto, ¿qué pasó? Que empezó a subir de verdad. Cuando ya todos los que estaban en largos se fueron liquidados, en este caso empezó a subir. Entonces, de nuevo, en la parte para entrar en long no es exactamente aquí, es aquí en la ruptura trampa. También otra clave súper importante es esperar cierres de velas. Hay que esperar que cierre la vela por debajo del mínimo anterior para ver si realmente es una ruptura falsa o no. En este caso, ninguna vela cerró por el mínimo, por debajo del mínimo anterior. Por aquí simplemente se tomó algo de liquidez y rebotó al instante. Entonces, las dos maneras son las siguientes, ya lo hemos comentado. Te pones el stop loss por debajo de la zona de liquidaciones. También la otra opción que tienes es entrarle justo cuando vaya a liquidar. La otra es esperar ese cierre de vela. No tener el stop loss tanto por la zona, sino esperarte tú que cierre una vela, en este caso de mínimo gráfico de 30 minutos, y no hay ningún cierre de vela, por lo cual la ruptura queda invalidada. Yo creo que este vídeo es bastante interesante y que os va a ayudar a muchos de vosotros para que toméis mejores decisiones durante vuestra Yo creo que este vídeo va a ser bastante interesante para muchos de vosotros y que aprenderéis a tomar mejores decisiones a la hora de poner stop loss, de rupturas de soporte y demás y demás. Y bueno, vamos a estar durante los próximos días subiendo vídeos del estilo que son un poco más evergreen para todos, para que podamos verlos en cualquier tipo de momento y que no caduquen a las 24 horas. Así que nada, yo espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva toda esta información. Si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, podéis suscribiros y darle un like y nos vemos mañana con más. Hasta pronto, gente. Adiós, adiós.